dijimos que en esta parte del programa conversaríamos con Patricia Arévalo, hoy es candidata a la vicepresidencia por Victoria Nacional y ella ya está con nosotros, virtualmente, claro. ¿Cómo le va, Patricia? Bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Jaime, un gusto estar acá. Tenemos un cuestionario que lo estrenamos ayer con el señor Salaverry y bueno, usted va a la vicepresidencia, así que está casi en ese mismo rango de responsabilidades de llegar el señor Forsyth a asumir la presidencia de la República. Y yo quería comenzar preguntándole, ante los anuncios de hoy, ustedes en un gobierno eventual del señor Forsyth, ¿qué decisiones tomarían como gobierno en los días que vienen? En los 15 días siguientes, cuarentena generalizada como la de marzo, cuarentenas focalizadas por regiones, retroceder a la fase 3 o a la fase 2 de la reactivación económica. ¿Qué harían ustedes en una segunda ola si estuvieran en Palacio de Gobierno? La situación es bien compleja y se entiende, o sea, lo que yo entiendo es que lo que se ha hecho es privilegiar la economía sobre la parte sanitaria. Eso es perfectamente lógico dada la situación. La gente realmente, hay mucha gente que no puede darse el lujo de no trabajar, han resistido mucho tiempo, han resistido meses, la situación es muy dramática, y lo que ha hecho este gobierno, o probablemente lo que haríamos, en la medida de lo posible, sería justamente dejar que la gente que se pueda cuidar, se cuide. Pero hubiera sido mucho más enfática. O sea, en ustedes la necesidad y la obligatoriedad. Hubiesen ya aplicado la situación extrema a la que se refería el señor Sagasti, es decir, en algunas regiones ya ustedes hubiesen podido aplicar cuarentenas focalizadas, porque usted ha dicho que se ha privilegiado la economía sobre la parte sanitaria. Y por eso a Lima, por ejemplo, Lima Metropolitana, que claramente tiene una situación mucho más grave que Lima Regiones, o por lo menos igual de grave, acá ya no hay camas UCI, sin embargo se le ha puesto como prioridad 3 y no como prioridad 4, y eso, digamos, ha hecho que no se haga lo que se ha hecho en Lima Regiones, que es una cuarentena un poquito más estricta, es decir, un toque de queda un poquito más largo, no salir los domingos, porque se está privilegiando la economía. Yo lo que entiendo que se ha hecho es dejar a la gente tomar la decisión de acuerdo a sus posibilidades de sobrevivencia, porque lamentablemente por COVID o por hambre, las dos opciones son muerte. Sí, entonces, claro. Digamos, yo he sido siempre una partidaria de privilegiar la salud, porque privilegiar la vida me parece más importante, por principio. Pero en este caso la cosa sí es grave, es muy prolongada, es muy difícil y hay gente que de verdad no puede. Digamos, entendiendo que ustedes en un eventual gobierno se inclinarían más por la salud, la vida de las personas, el otro gran frente que se abre ante una decisión así, que es completamente válida, es el gran sector informal que tiene nuestro país. Y eso se vio desde los migrantes que hicieron o protagonizaron el efecto inverso de décadas pasadas. Regresaron a sus regiones, colas por los bonos, bonos atrasados, más ambulantes en las calles. ¿Cuál sería la estrategia en un gobierno suyo ante un desborde así, dado que se inclinarían por la vida, la salud pública? A ver, de repente me he expresado mal. Creo que inclinarse por la vida y la salud pública es también inclinarse por la economía. En este caso, por eso es que no se ha hecho estricta la cuarentena, justamente porque hay gente que no la puede tolerar. Entonces, digamos, si se diera lo que se dio en su momento, en que la gente empezó a migrar masivamente de regreso a sus lugares de origen, yo sí creo que lo conveniente es evitar ese tipo de movimientos. Una de las cosas fundamentales es evitar los desplazamientos. Los buses son lugares de contacto, el transporte masivo de uso prolongado es
lugar de contagio. Y en verdad lo único que se está haciendo es trasladar el problema de un lugar a otro dentro de nuestro propio país. Claro, pero Sí sería... ¿cómo serían entonces los desplazamientos, no? Habría ahí un problema social muy fuerte. Sí, es que el problema social lo estamos teniendo de todas maneras y lo vamos a tener de todas maneras. No, claro, pero digamos de raíz, que es el desplazamiento de las personas, ¿no? Quizá hacer más operativos en las estaciones de los buses, tanto del metropolitano como del metro o los No me refería al metropolitano, no me refería a eso. Estaba hablando lo que tú mencionaste, es decir, el desplazamiento de regreso hacia las regiones. Es decir, el transporte interprovincial, a eso me estaba refiriendo. Ya. Exacto. O sea, no Entonces, evitar que las personas se muevan de una región a otra, es lo que nos está diciendo. Sí, porque tenemos situaciones diferenciadas. Ya ha habido casi un año de pandemia en que la gente se ha movilizado bastante, quienes han requerido volver a su tierra o a su lugar de origen, lo han hecho. La gente más o menos está adaptada al lugar donde está. Entonces creo que, por lo menos en esta etapa, en una etapa como esta, tan grave, en que están tan en ascenso los contagios y además tan diferenciados, puede empeorar la situación, ¿no? Ahora, la situación también empeora o se agrava cuando se producen aglomeraciones. Y yo quería preguntarle sobre unas imágenes que el propio señor Forsyth ha publicado en sus redes, y la pregunta concreta que también se la hicimos ayer al señor Salaverry era justamente sobre este video que vemos en estos momentos. Él lo ha subido a su cuenta de TikTok, y la pregunta concreta es si ustedes volverán a generar aglomeraciones o estos encuentros que rompen los protocolos generados por el señor Forsyth, quien, repito, en distintas ocasiones no ha mantenido el distanciamiento y se graba cargando chicas o tomándose fotos con niños en sus brazos. ¿Cuál debe ser el protocolo, señora Arévalo? Tiene que ser mucho más estricto. Creo que... Ahora, ese tipo... Yo he estado ahí porque yo he estado acompañando a George en esas giras donde realmente no éramos más que nosotros dos y alguna gente de apoyo. No había nadie más. Pero ahí mire cómo la carga, pero ¿no? Efectivamente. Y eso es algo que de todas maneras se tiene que evitar. Tanto así, que George se fue al Brasil la semana pasada, y una de las cosas que evaluamos como una de las razones para no ir fue, oye, pero si te vas a tener que regresar a 14 días de cuarentena, vamos a tener que parar la campaña 2 semanas a tu regreso. Y finalmente dijimos, no importa, porque la vamos a parar de todas maneras. O sea, esa ya era una decisión tomada, no salir para evitar justamente este tipo de situaciones, ¿no? Ya estaba tomada la decisión, y esa fue una de las razones por las que se optó por, no importa, se va, a regreso hay cuarentena obligatoria, no importa, porque igual no vamos a hacer campaña en la calle. La respuesta del señor Forsyth ante estas imágenes fue, y cito, es que se me tiran encima. Ahora, ¿cuáles serán los protocolos en adelante? Por el momento, no salir. No salir. Ya se verá después, pero en ese momento no estamos saliendo a ningún sitio. Quería hacerle unas preguntas. Salvo que haya algún candidato que lo esté haciendo por su cuenta, digamos. Claro. No salir, pero se han puesto una fecha, quizá hasta fin de mes. No tienen un protocolo, quizá al aire libre, hacer manifestaciones inopinadas. Se está evaluando, digamos, hasta cuándo. Por el momento, por lo menos esta semana que viene, de ninguna manera. Y probablemente la siguiente tampoco. Le quería hacer unas preguntas muy cortas sobre si está a favor o en contra de ciertos derechos civiles que son en estos días, semanas, materia de discusión. Solamente le pediría si usted me responde que está a favor o en contra. ¿La legalización del aborto? A favor. Con matices, evidentemente. ¿Cuál sería ese matiz? Ya está legalizado el aborto terapéutico, ¿no? No, pero me refiero, digamos, a una legalización a la Argentina. En casos de violación, menores de determinadas edades, sí.
¿Matrimonio civil igualitario? Sí, A favor. sí. ¿La eutanasia? Son mis opiniones personales. No, claro, Ojo, ¿ah? evidentemente, la entrevista es a Patricia Arévalo. Entonces, está a favor de la legalización del aborto con reparos, ¿no? Para, digamos, mujeres violentadas. ¿Algún otro caso? Sí, una niña de 12 años, digamos. Que existe. Sí, o sea, son situaciones Extremas. extremas, ¿no? ¿El matrimonio civil igualitario también está usted a favor? Me dijo. Sí. ¿La eutanasia? Sí, sí. La El caso de Ana legalización... Estrada me parece Lo de Ana Estrada no es brutal, lo de Ana Estrada. ¿La legalización de la marihuana? Sí, ¿por qué no? Si se consume alcohol, se consume cigarrillos libremente, ¿cuál es la diferencia? ¿Usted ha consumido marihuana? No, Ah, no, decía porque ahora está tan de moda con no consumo drogas en general de ninguna clase. alcohol, tabaco No sé si tampoco. para mi buena suerte, no. Alcohol sí, digamos como... Bueno, educación. esa es una droga legal, digamos, ¿no? Sí. Como Por eso, la- como si la yo cafeína, consumo digamos. alcohol, si yo me tomo una copa de vino, ¿por qué no el otro no se va a fumar su porro si quiere? Es lo mismo, ¿no? Entonces debería legalizarse, digo yo. Probablemente sí. Está legalizado en muchos países, ¿no? No digo, yo preguntaba por el Perú, ¿no? Porque, ¿qué le ha parecido toda esta discusión? Mucha gente se ha irritado, se ha puesto muy molesta con el señor Olivares. Me parece absurdo y me parece muy hipócrita además, porque estamos preocupados de si se fumó un tronchito, si no se fumó el troncho, y tenemos congresistas que están denunciados por corrupción, por cohecho, por estafa, por abuso, por maltrato familiar, por omisión de alimentos. Es decir, eso se vuelve mucho menos importante que fumar un troncho. ¿Usted propondría, No lo entiendo. ¿Usted propondría que se hagan un examen toxicológico, quizá? No son deportistas, ¿no? No sé, habrán algunos. Ahora, evidentemente, me parecería pésimo que alguien vaya fumado al Congreso o a cualquier trabajo. Así es. Eso no se puede hacer. Es como... Ni ebrio, ¿no? Evidentemente. O sea, uno no puede ir borracho a trabajar. Eso me parece evidente. Pero lo que hagas en tus días libres, en tus fines de semana, digamos, si es con moderación, creo que es un tema bastante personal. Bastante personal. Patricia Arévalo con nosotros, candidata a la primera vicepresidencia por Victoria Nacional. Le extendemos o le reiteramos la invitación a George Forsyth a ver cuándo se anima a venir por aquí. Y va a ser un gusto conversar, de seguro que sucederá nuevamente con usted. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Encantada, Jaime. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.